un par de cosas. Siempre acuérdenme de grabar la clase porque se me olvida y siempre parto 5 o 10 minutos después al grabarla. Y lo otro, cuando tengan consulta, no me las manden al correo de curso, mándenmelas directamente a mi correo. Es de jerezmiranda@gmail.com, porque al correo de curso solo lo reviso cuando me meto a las clases. El otro correo lo estoy revisando constantemente, ¿ya? Lo primero que quiero revisar es la tarea del espectro de diseño. Cuando lo entregaron la primera vez, perdí ese archivo, pero había graficado las soluciones de ustedes y habían aparecido dos soluciones distintas, ¿ya? Entonces después tuvimos una clase en que revisamos y lo ajustamos. Entonces, si se fijan, ahora ya empezaron a convergir la respuesta. La mayoría están en esta área. Por ejemplo, acá Eduardo, disculpa. ¿sí? Que entonces con el 0,138 está bien, porque yo vi uno que había hecho tú, pero parece que estaba con otra importancia de Sí, cero. me pasó efectivamente eso, que el factor de importancia no lo puse en el espectro, pero no lo puse al fijar el coeficiente máximo. Entonces, por eso me estaba dando un poquito más bajo. Entonces, me faltaba un Perfecto. 1,2 en el coeficiente máximo. Pero la mayoría lo pudieron arreglar y lo cambiaron. Las personas que marcaban en amarillo fueron los que rehicieron la tarea y me la enviaron. Y de esas personas, solamente Felipe está un poco distinto, pero fue porque, si te fijas, yo estoy poniendo espectro de aceleración dividido en G. ¿Por qué? Porque cuando sacas espectro de aceleración multiplicado por el G, te dan valores como 1,35, que es difícil darle una interpretación física a eso, ¿ya? Entonces, por eso en general es más fácil verlo dividido en G, porque ya ahí veo que es un 13,8% de la masa sísmica. ¿Se entiende? Entonces, generalmente para el cálculo ustedes ocupan esta fuerza, perdón, esta aceleración, pero, Y Eduardo, ¿sí? sorry. Pero ¿cuál es la unidad? Yo no entiendo bien cuál es ese partido U. Segundo partido, la Este, unidad, ¿cómo queda? ¿Sí? O este, sea, perdón, disculpa, lo que pasa es que el de Felipe siempre va a estar con la unidad porque tienes, dejar la fórmula, en general siempre va a estar con la unidad en que le metan el G, o sea, si el G se lo ponen en metros partido por segundo al cuadrado, va a estar en eso. Si se lo meten en centímetros por segundo al cuadrado, va a ser 980. O sea, si le meten 980 en vez de 9,8. Entonces, esto de acá es adimensional, ¿cierto? Esto de acá también es adimensional. ¿Qué está mostrando, perdón? Se ve que está mostrando una carpeta a las normas. Ah, no estoy compartiendo la pantalla principal. A ver, Yo al menos estaba viendo la norma. ¿sí? A ver, yo pero también estaba viendo la norma. ¿Sí? A ya, ver, este de acá, ¿lo están viendo? está cargando. Sí, A se mí ve me la muestra norma. el coeficiente sísmico de Ya, la 2369. ya, pero puede ser que, ¿cómo se llama esto? Ahora lo veo, ¿no? Puede ser que tengas problemas de conexión. Parece que sí voy a intentar conectarme o no. Ya, dale. A ver, por si acaso voy a apagar mi cámara si mejora un poquito eso la señal. Ya. Nosotros estamos viendo la fórmula que veíamos acá arriba. Este sí que está en adimensional, el coeficiente sísmico, ¿ya? Porque acá están ocupando un porcentaje del peso sísmico. Entonces, el coeficiente sísmico es básicamente con el primer factor que se empezó a trabajar. Entonces, por eso es que estamos muy acostumbrados a verlo de esta forma, de SA partido por G, ¿ya?
Porque el coeficiente sísmico uno dice es 0,21, 0,13, lo que será, pero es 0, algo, es un porcentaje del peso sísmico. El espectro de aceleración es una fuerza que tú lo pones en los modelos. Entonces, esta tiene que ir con una unidad física y que está dada por el A0, que es 0,2G, 0,3G o 0,4G. Entonces, la unidad de esto va a depender en la unidad en que ustedes lo metan dentro del espectro o sea, dentro del ITAPS. Vamos a hacer un caso. Estas ya son cosas de cómo trabajar, no tiene nada que ver muy específico, pero yo creo que estas preguntas son buenas porque les pueden aclarar cosas a futuro también. Tomemos Oye, ahí, Eduardo, ¿sí? ya que estábamos viendo justo el tema del espectro, creo que creo que el martes no pregunté. El tema del valor de C, que te digo, el C máximo, no me recuerdo si te había dado un poquito más grande, un poquito más chico, Ah, espera, pero me lo que pasa es comentaste que que, había... Dale, sí, dale, no. no veo qué está preguntando César. Sí. Ah, ya, seguramente trata un poquito tarde. No, lo que pasa es que a mí, yo en el espectro de aceleración metí el coeficiente sísmico, pero cuando puse el coeficiente máximo no puse el 1,2. Entonces, por eso el mío estaba un poco más bajo. Entonces, Ah, ya, perfecto. Ya entonces está bien. sí, no, sí, está bien. Sí, de hecho, los que mandaron la tarea corregida, voy a repetir cortito. La mayoría llegó a la solución, están coincidiendo las soluciones, si se fijan, y el único que lo tiene un poco distinto es Felipe, que no lo dividió por G. Entonces, esta fue la pregunta que hizo alguien, de qué unidad estamos trabajando. Entonces, Ah, ya. este de acá, Lo subí pensando que como que hoy día ibas a comentar algo de reducir el C, por eso no lo quise subir antes. no, pero bueno, si está bien, uno tiene que hacer las cosas y después revisarlas. Sí. Eh, no me acuerdo dónde, el ejemplo que hicimos, dónde lo guardé. Dame un segundo para abrir el mismo. A ver, yo tenía otra duda. Y otra pregunta, Eduardo, para el diseño de las armaduras de la losa, ¿hay que dibujarla y como en como en un dibujo en AutoCAD, no sé? Sí, pero vamos por parte porque, a ver, ya. Dale nomás, ahí. Sí, vamos por parte. Después vamos a revisar este ejemplo. Este mismo fue el que habíamos revisado el otro día, ¿cierto? Sí. Ya, le habíamos hecho la mesa con las patas. eh, entonces, metámosle rápido el espectro que ustedes diseñaron. Entonces, si se fijan, estoy trabajando en kilogramos fuerza por metro, ¿ya? Entonces, como estoy trabajando en kilogramos fuerza por metro, espero no enredarlo. Felipe, como no dividió en G, su espectro está así. Está en kilogramos fuerza metro. Eh, porque ocupó 9,8 como G, que 9,8 está en metros partido por segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, si yo tengo que cargar el espectro, estos mismos números los voy a poner en el bloc de Disculpa, notas, Eduardo, ¿sí? Sí. que tengo entendido que la duda que tenían delante era qué significaba ese partido U. ¿Cuál? ¿Ese partido por Que U? alguien preguntó, sí, alguien preguntó qué significaba eso de ese partido U. Ah, si era esa pregunta. Bueno, eso significa sin unidad, ¿ya? Precisamente porque estoy pensando en un porcentaje.
Si esa era la pregunta directo de eso, pero veamos el tema de las unidades. Por eso lo partí en G, porque estaba sin unidad. Pero acá, como Felipe no lo partió en G, está con la unidad del G que le metió. Entonces, de su archivo, lo vamos a guardar como... Entonces, esto es un espectro de aceleración para R igual 5, chi igual 3 dijimos, sí. Y suelo tipo 1, C1. Creo que esas son las características. Entonces, para cargar descorremos el programa y lo que hacemos es definir un espectro, definimos un espectro. Entonces acá te da algunos predefinidos por algunas normas. Entonces uno puede poner espectro del usuario y puede ir poniendo puntos y la aceleración, o desde un archivo. Poner una función y acá te pide cargar un archivo con el espectro, que fue el que guardamos recién. Nosotros hicimos periodo versus el valor, ¿ya? No frecuencia, periodo. Entonces ahora hay que buscar para cargarlo. Y un archivo de texto. Dibujamos el gráfico y este es el valor que se supone que le está dando a ustedes. Es 1.35 dividido 9.8, 1.38 ya. Ok, entonces ahí nosotros lo dejamos como función 1. Ahí definimos el espectro y ahí lo cargamos, ¿ya? Entonces, si se fijan, eso ocurre porque estoy en kilogramos fuerza por metro. Una segunda alternativa a esto es que ustedes lo guarden exactamente como está acá. Bloc de notas. Y voy a guardar como opción 2. Entonces definimos este mismo espectro en vez de función, una nueva desde un archivo. Vamos a poner función 2, periodo versus el valor. Y acá tenemos, esto es espectro de aceleración dividido en G, ¿ya? Entonces este es sin unidad. Pero tú cuando cargas el espectro, el modelo todavía no entiende que tiene que procesar esas fuerzas. Solo tú metiste un archivo de texto donde te dice hay un espectro con ciertas características. Entonces cuando nosotros hicimos las cargas estáticas, definimos static load cases, pero ahora vamos a definir las cargas dinámicas con response spectrum cases. Entonces hay que agregar nuevo espectro donde nosotros les vamos a decir en qué dirección está afectando y con qué magnitud. Entonces, este va a ser para la función 1, el espectro, función 1, el espectro en X, por ejemplo. ¿Ya? Hay que poner damping 5%, y como en X, U1 en la función en X, y con un factor de escala de 1. ¿Ya? Este mismo análisis hay que hacerlo para todas las direcciones. Función 1, sismo en I. Ya. Entonces, este es con el espectro que dio amplificado, incluyendo todos
todos los parámetros definidos. O sea, estaban metidos todas estas cosas. La otra alternativa que ustedes pueden hacer es definir el espectro, no, la función 2, espectro en X, con la función 2, y acá amplificarlo por G, ¿ya? Voy a definir el tiro en I, hacer el mismo procedimiento. Entonces, la función 2, espectro en I, y lo amplificamos por 9,8. Corremos el modelo. Entonces, ahora sí que debería estar detectando las funciones. ¿Ya? Y vamos a ver los momentos que están ocurriendo debido al sismo. ¿Ya? Entonces, da un momento de 3800 aproximadamente para la función 1 y la función 2 en X. Varía un poco por los decimales que aplican, pero básicamente lo mismo. Entonces, hay hay varias formas de meter el espectro. Tienen que entender cuáles son sus datos de entrada y después hacer la coherencia con los signos, o sea, con las unidades, ¿ya? Ya. Por lo menos el caso de César entiendo que todavía no mandaba la tarea corregida. Los que tengan dudas, manden las corregidas. En el caso tuyo, Felipe, da un poco lo mismo, porque solo no está dividido por 9,8, pero ya llegaron. Lo que nos interesaba de este ejercicio es que todos quedáramos más o menos nivelados a la hora de diseñar, de establecer los espectros, ¿ya? Me dieron los mismos valores por si acaso Ya, de las otras personas. Así que ahí lo subí hace 7 minutos. ya, perfecto. Los que todavía les faltan, súbanlo. Sí, de nuevo, la idea no es tanto poner la nota, si lo que me interesa es que estemos todos nivelados y tengamos la capacidad de poder utilizar el espectro y llegar a los mismos valores, ¿ya? Y ya por lo menos quedamos en eso, la mayoría ya quedó un poco nivelado. Lo que sí me llama mucho la atención es que para la primera tarea mandaron cualquier cosa en vez de sentarse y hacerla. Entonces lo que les pediría es que se concentren un poco más y ejecuten las cosas para no tener que hacerlas dos veces. Porque no sé si pasó que entre la primera vez y la segunda vez la explicación les ayudó mucho o si se sentaban y leían la norma entendían bien lo que había que hacer. ¿Alguno tiene algún comentario respecto a eso? A mí me pasó que leí mal la norma. Como que a donde estaba el valor de Cmax, al pie aparecía que según la zona se tenía que dividir por 0,75 o 0,5. A mí se me fue en realidad. Ya, Fue lo único que me pasó. ya, pero el resto todavía... El resto me había funcionado bien, si solamente era como los valores máximos que estaban como medios malos. Pero Ya. era por eso, porque no me había dividido por 0,5. O Pero sea, bueno, por multiplicado. ejemplo, Luis puso con el chat que le faltó dividir la primera vez por 9,8, pero les digo, me habían llegado, si eran 12 respuestas distintas, entonces ahí hay como algo que me llama la atención, pero el mismo caso de Luis, que él sin duda no ha estudiado la norma, él es de otro país y relativamente pudo llegar fácil, sí, en realidad el tema es sentarse, leerla concentrado, ir paso a paso y saber qué hacer. Ir definiendo las cosas, si la ecuación es muy enredada, subdividirla en tres partes, cosa de ir viendo dónde está el error y hacerlo una vez y después revisarlo, porque te digo, yo que lo hice en 5 minutos y la hago siempre, se me fue el C, el factor de importancia, ¿ya? Eh, ya, ¿tienen más dudas con respecto a esto? Pasamos a la siguiente. A la siguiente, a la tarea 2. Ya, a ver, de la gente que entregó fueron Valentina y... Se me fue el nombre de la otra niña. Pablo, creo. Paula, sí, debe ser Paula.
Ya, la idea es que tratemos de trabajar todo en conjunto y que vamos aprendiendo. Entonces, voy a seguir lo que entregó la Valentina, a ver si podemos trabajar con ella. Ah, pero no sé cuál de los dos era Valentina, ¿no? Porque les digo, de nuevo, esto ustedes ya lo han visto ya pasaron el curso de diseño de hormigón armado. El problema es que no están pasando los cursos, pero no sé si están entendiendo los conceptos detrás. Entonces, por eso es bien importante que yo le estoy haciendo la clase, les digo cómo hacer el espectro, cómo meterlo en el modelo de ETAPS, pero, pero es importante que entiendan, y don David, que tiene la experiencia, sabe lo que es el fondo, o sea que el espectro de aceleración en realidad es la respuesta que tiene un oscilador de 1 grado de libertad. Revisen las clases para ir reforzando sus conceptos, pero de nuevo, lo importante es que este es un procedimiento que en algún momento se aplicó, no ha funcionado, y hemos seguido trabajando con este procedimiento, pero no es la realidad. Ustedes entienden la diferencia entre un modelo y la realidad, ¿cierto? Sí. Porque el modelo son simplificaciones que yo hago para obtener ciertos resultados, pero en realidad esto no es la verdad. De nuevo, es un modelo que yo hice, entonces, si yo quisiera obtener los esfuerzos de momento en las columnas, yo podría hacer un modelo más simple donde no dibujo el hormigón, no dibujo las losas, y le coloco a las vigas las cargas tributarias en sus puntos, ¿ya? Y probablemente me Ahí, darían cosas bastante similares. Entonces, una pregunta ¿sí? es que, por ejemplo, nosotros cuando hacemos estos programas y evaluamos el comportamiento de la estructura, siempre en X y en Y, pero ¿qué pasa si el sismo se me da en diagonal en sentido de mi estructura? ¿O siempre en X y en Y son los sentidos más desfavorables? Te voy a responder esto con un ejemplo. Eh, Denme un segundo. Ingeniería, proyectos, Fruna. Ahí me quedó también una duda chica, pero es súper improbable. Como, ¿qué pasa si el sismo se da justo debajo de la estructura? Que esa sería como la evaluación en Z que no se hace. Ya, vamos matando por partes. Pero no que se toma como por ejes principales el sismo. Entonces uno ve como como la dirección principal y uno evalúa con eso. Sí, la respuesta es más o menos esa. Formulémosla un poquito mejor. Yo creo que con un ejemplo gráfico demos un minuto de abrir de un proyecto que es una fundación de un estanque de gas que te medía como 12 metros, que tiene 4 patas. Denme un segundo mientras esto se abre. Pero básicamente la respuesta a eso es que uno tiene que hacer el análisis en las direcciones más desfavorables. Revisemos este archivo porque está un poco más limpio. Ya, por ejemplo, acá tenemos un estanque. Tenemos este estanque de 12 metros de altura, que tiene un peso, y si uno calcula la aceleración lateral, lo representa el sismo con esta fuerza. Entonces yo creo que acá puse el cálculo. Datos sísmicos, zona sísmica 2, o sea, 0,3G, Chi2, no tiene donde disipar energía, R3, estructura de péndulo invertido. Entonces el C máximo, 0,4G por 0,75, 0,3G. Peso propio del estanque, peso con CO2, peso total, la carga horizontal, todo el peso por la fuerza horizontal, el peso de la fundación es tanto, la compresión es tanto y el momento es tanto. Disculpa, Eduardo. ¿Sí? Se supone que estabas presentando. Ah, ¿no estoy compartiendo? Chuta, No, esa, perdón, compartiendo. hace rato me deberían haber dicho.
Ya, este es un estanque, lo ven ahora, ¿cierto? Sí, 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 ahí se ahora ve. sí, ahí se ven los planos. Ya, entonces este es un estanque y abajo hay una fundación que es un rectángulo de cierto espesor. Esto mide 5 por 5 y un espesor de 90 centímetros con malla. Entonces el estanque viene desde afuera y se supone que viene calculado sísmicamente. Lo que hay que calcular es la fundación para evitar el volcamiento. ¿Ya? Entonces, dentro de la misma planilla acá pusimos el cálculo sísmico para que no me empiecen a preguntar mucho el mandato, oye, ¿por qué me hace una fundación tan grande? Entonces, zona sísmica, el chi, el R, coeficiente máximo, los pesos del equipo, peso propio más la carga, entonces te va a dar una carga horizontal tanto, entonces el peso es la suma, el peso del equipo, de la carga muerta más el almacenaje, la fuerza horizontal, se aplica en el centro, tengo un brazo de palanca, entonces los 16.500 por el brazo de 6, da una base, un momento en la base de 109, ¿ya? Y acá está el cálculo de la fundación, que en algún momento también tienen que aprender a calcular bien en simple. Se produce una excentricidad tanto, no sé si se acuerdan esto, de la distancia del medio menos la excentricidad, 3 veces eso te da la base de apoyo. Entonces este 456 representa que cuando viene el sismo, cuánto está apoyado de la fundación. 456 de 500, que es el 91%. La fundación tiene que estar apoyada siempre al menos 80%. ¿Ya? Entonces, acá le estoy explicando que pusimos los cálculos en esta parte. El tema es que estos cálculos, ¿cómo funcionan? Cuando el sismo viene así, 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 ¿cómo funciona? Yo creo que en todos los sentidos, pero igual se da por la geometría que tiene el estanque. Ya, perfecto. El sismo puede venir en cualquier sentido, ¿cierto? Entonces podría ser así y así. ¿Qué caso es peor? ¿Cuando viene así y así? ¿O cuando el sismo viene así? Los principales por temas de inercia, ¿no? Sí, Ya, lo que pasa es que acá es donde uno tiene que poner el criterio porque puede ser que el peor caso varíe dependiendo de lo que tú estás analizando, ¿ya? Porque para la revisión de los pernos, si se fijan, esto tiene 4 apoyos, tiene 4 patas y hay 2 pernos por placa. Entonces, ¿cuál es el peor caso? Cuando esto gira de aquí a acá, o sea, este punto se está apoyando y esto se está levantando, y este está resistiendo con 4 pernos, o peor caso es cuando esto viene así. Cuando esto se apoya acá, se empieza a levantar esta pata, y estas están en el eje neutro, y entonces solo hay 2 pernos resistiendo, pero tiene mayor brazo palanca. ¿Qué caso es peor? en el caso que pierda un apoyo. Ya, la verdad es que puede haber una combinación de que si esto fuera mucho más ancho, el diámetro fuera mayor de la circunferencia, puede haber un cambio, pero en este caso, el peor caso para los pernos es eso, cuando solamente una pata está trabajando en tracción, porque tengo menos pernos, ¿ya? Entonces esa dirección de análisis es esta, entonces hay que revisar la dirección de análisis con el caso más desfavorable y en una dirección ortogonal, ¿ya? Entonces esto no quiere decir que sea en el eje X o en el eje Y, sino que hay que buscar la dirección peor para el elemento que estoy revisando y revisarlo, porque para la fundación el caso es contrario. La fundación es más desfavorable cuando el sismo está actuando de esta manera, ¿ya? Porque cuando actúa así, el punto desde donde empieza a girar está más lejos que el centro, ¿ya? En cambio acá, en este sentido, el punto que empieza a girar está más cerca, ¿ya? Entonces, no sé si respondió eso tu pregunta y si se vio bien con este tipo de ejemplo. Sí, sí, se entiende mejor. ¿Ya? Entonces, en este caso, ocurre que sí las dos direcciones principales peores son en esta y en esta. ¿Ya? Ahora alguien dice, bueno, y si yo borrara la mitad de esto, tendría un caso parecido, ¿cierto?
en que la dirección principal puede que no sea esta y esta, sino que podría ser esta. Pero sí ocurre que en este caso el marco sísmico está trabajando así y así. Entonces, un sismo fuerte que venga en este sentido va a terminar dividiéndose en una suma de fuerzas. Si el sismo se le ocurre atacar así, en realidad uno lo tiene que descomponer en un sismo así y en otro sismo así, ¿ya? Para revisar los marcos, porque los marcos sísmicos no están en este sentido. Para revisar la tracción y compresión en la pata, sí se va a tener que ocupar el sismo así, ¿ya? Los análisis nunca son tan simples. Puede que uno tenga que hacer varios subanálisis dentro de su estudio principal. ¿Se entiende por qué en los marcos hay que descomponer estas dos fuerzas? Yo entendí muy bien. Revisemos. Los marcos sísmicos están así, ¿cierto? Están acá, acá, acá y acá, ¿cierto? Sí. Ya, entonces el sismo podría venir así y así, o podría venir en diagonal, ¿cierto? Ujú. Entonces las direcciones de análisis son, acá te dirían, analice con el 100% de esto, ¿cierto? Entonces estaría resistiendo este marco y este marco. En el otro sentido te diría analice con el 100% de esto, y estaría este marco y este marco resistiendo, y estos marcos de acá no toman carga porque no están en el sentido de trabajo. Las cosas trabajan en el sentido que están dispuestas para trabajar. Pero te ocurre que si el sismo 100% diagonal, no hay estructuras que estén trabajando, resistiendo en diagonal. No es que haya un marco en diagonal que vaya a resistir. Lo que va a hacer es que esta carga en diagonal se va a separar en dos fuerzas. Una que se van a ir para los marcos que están en este sentido, y esta otra fuerza se va a ir para estos marcos. Entonces esta fuerza del 100% se va a dividir en dos. Y no es peor caso que dos marcos enfrentando el 100%. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Y ahí me queda mucho más claro. ¿Ya? Pero sí puede ser que para el análisis de los marcos, esto va a ser el peor caso, cuando le llega a 100% solo a dos marcos. Pero podría pasar exactamente eso mismo. Si tú quieres ver el levantamiento de la fundación, puede ser que es lo que pasó en el caso del estanque, puede ser que la fuerza llegando en diagonal genere una compresión acá, estos van a estar en el eje neutro, así que no se van a levantar, y este se esté levantando. Entonces, para el levantamiento de la fundación, puede ser que este caso sea el peor, ¿ya? Hay que revisar siempre todos los casos, ¿no? Ahora, con la experiencia, la primera vez que revises te vas a dar cuenta que en realidad esto tiene tanta masa que esto no se va a levantar, ¿ya? Pero es por la forma, porque esto tiene como esta forma. En cambio, en el otro caso, nosotros teníamos algo así. Entonces, se entiende que hay una diferencia, ¿no? Porque este brazo de palanca es muy grande, entonces el momento empieza a generar unas fuerzas que no son tan grandes, pero acá el brazo de palanca no es tan grande, entonces un momento grande por un brazo de palanca chico genera una fuerza de tracción y compresión bastante grande, ¿ya? Y este es un edificio que tiene además bastante masa, ¿ya? No sé si vale la pena seguir dándole vuelta o ya se comprendió. Se entiende bien al menos. ¿Sí? Ya. A ver, al agregar como la fuerza sísmica, por decirlo así, eso no es que más que nada sirve como para diseñar los refuerzos como de losa, ¿o no? En general lo que va a pasar es que lo que va a terminar pasando siempre es que
la losa en general está dominada por la carga estática, ¿ya? Sí ocurrió en el sismo del 2010 de que la componente vertical del sismo fue importante y en edificios con campos de losa muy grandes y losas muy delgadas sí se presentaron problemas. Nosotros en particular, yo el año del terremoto estuve afuera y volví después. Volví como en enero del 2011, entonces me tocó revisar pocas cosas con problemas sísmicos. Pero fuimos a revisar un edificio en Providencia que había tenido ese problema, que tenía campos de losas muy grandes, con espesores muy bajos, y presentó problemas, ¿ya? Entonces, pero en general las losas van a estar dimensionadas por las cargas estáticas. Después tú en los sistemas de marco va a tener, este es un edificio marco, entonces las vigas van a estar dimensionadas por las cargas estáticas y por las cargas sísmicas. ¿Qué quiere decir eso? Voy a correr el modelo. Esto lo estamos haciendo a la rápida, entonces los números no, puede que no estén bien, pero la idea es, quiero graficarles. Ya, entonces, este tiene un momento de 6.000 positivo y negativo de 10.000, y los momentos sísmicos es cerca del orden de 1.100. Pero los pilares sí están tomando un momento cerca de 4.000, ¿ya? Entonces, en general las vigas pueden estar dimensionadas por las cargas estáticas, pero sí hay una componente sísmica que uno tiene que revisar, porque como está formando marco, empiezan a aparecer momentos negativos debido al sismo. Entonces, este momento negativo para el sismo de 8.000 algo, se le podría estar sumando el de acá, ¿ya? Entonces puede ser que este no sea el momento máximo que está sufriendo en el nudo, sea esto más la parte del sismo. Eso no es tan así porque en realidad para el sismo no tomamos el 100% de la sobrecarga, ¿ya? Entonces este momento va a ser menos y se le va a sumar el momento por sismo, entonces probablemente el caso estático y el caso sísmico sean similares. Y acá en los pilares tenemos, como está formando marco, tenemos un momento de 10.000 debido al caso estático, y en el caso sísmico en la base está apareciendo otro momento. Entonces los pilares son los elementos principales que están siendo dimensionados por el sismo, ¿ya? Ya, me gustaría revisar las tareas. Te podría mostrar la mía de losas que hice el diseño, pero no estoy Ya, muy sí, seguro si comparte está tú y vamos viendo. ya bacán. A mí lo que me interesa es eso, que revisemos en base a las tareas de ustedes y las dudas que les van saliendo. Tienes que habilitar la función para poder compartir pantalla. Ahí está. Legal, gracias. Ya. ¿Se ve, cierto? Está cargando. Ahí está. Debería haber funcionado ahí. Sí, ahí está. Ya. Bueno, ahí dimensioné el espesor de las losas. A ver, esto está medio pegado. No sé por qué. Ya, dimensioné el espesor de las losas y nos quedamos con el promedio. Ya, Y los momentos que saqué del modelo, como que en realidad lo fui tomando como por losa, pero en ya, realidad como que daba lo mismo en realidad. Pero los momentos negativos como que daban distintos. Porque, por ejemplo, si uno miraba un paño, de repente habían estas puntas de muro en donde uno hace el refuerzo. Entonces, en el fondo no tomé eso porque si no iba a quedar como una losa muy pesada. ya. ¿Ya? Y tomé estos de borde de viga central. En el fondo eran esos los valores. Calculé la armadura mínima y me dio 444 milímetros cuadrados por metro de losa. Ujú. Ya. Y calculé la armadura, que en realidad como que son cosas que uno ve en hormigón, en verdad.
Y utilicé algunas simplificaciones más que nada para después corroborar esa simplificación que hice con el D menos la medios, Sí. ¿ya? Y bueno, ahí en realidad ahí coloqué más que nada que se verifica y se calcula todo y se ve que el momento nominal por el factor por el factor phi es mayor al momento solicitante, que en el fondo es verificar que el diseño resiste la carga que le estamos imponiendo. Luego, calculé la armadura negativa en la dirección principal 1, que es como la dirección en X en realidad. Mm. A ver, que se ve mal. Ahí se ve bien, ¿ya? Y ahí justo me da que que la armadura es menor a la mínima, entonces me quedo con la mínima. Voy a tomar las barras para losa y al final verifico que de verdad con esa armadura la losa va a resistir el momento solicitante, Ya. ¿ya? Y bueno, hice lo mismo para la otra dirección. En el fondo llegué a esto. Llegué a que esas son las losas que, o sea, ese es el diámetro y el espaciamiento que obtuve para el diseño de las losas en las dos direcciones. No sé Ya. si serán números que están buenos, que están malos, entonces quería preguntar eso. Ya. Voy a compartir un poco yo la pantalla. Ya, voy a sacarlo. ¿Me puedes mandar tu presentación al correo, por favor? Ahora, Claro, para poder hablar un par de cosas sobre tu presentación, pero manejarlo yo. ya da un segundito. Ya. Cálculo estructural. Esta es la presentación de la clase que ya habíamos revisado antes. Sí, te la mando por el correo de curso, ¿cierto? No, por el correo es de jerezmiranda@gmail.com. Ya, dije, Es de voy a... jerez con j y z miranda@gmail.com. Ya, entonces, yo entiendo que tú diseñaste con estado de límite último, ¿cierto? Sí, Ya, entonces lo que tienes que hacer es las cargas, las amplifica y después empieza a pasar todo ese problema de qué hacemos con ese factor, ¿cierto? claro. Ya, entonces, en esta clase la pasamos y acá es cuando yo les digo que cuando estemos en la clase estén atentos y pregunten y vean, porque este fue el método de tensión admisible que les dije que para nosotros es más rápido para los prediseños. Momento máximo Dije, admisible quiere decir que se estaba utilizando el momento que está en la sección que no está amplificado por factores, ¿ya? Momento máximo admisible, o sea, la carga muerta y la carga viva en conjunto. Entonces, este rectángulo de compresión ustedes lo conocen y claro, se han hecho las mediciones y para una tensión admisible de 2000, que es una tensión de trabajo que a nosotros nos parece correcta, donde las estructuras no se están deformando, se ha medido que el brazo de palanca entre el centro de compresión de la gravedad y la tracción es más o menos 0,85-0,9D, que es algo, digamos que es parecido a lo que tú dijiste, ¿ya? Dijiste, ya, no voy a calcular ese a medio porque me enreda, entonces lo voy a simplificar. Pero si se fijan, esto ya lo habíamos conversado en clase, ¿ya? Entonces la tensión admisible, si bien la norma dice 0,6 FI, en esa misma clase mencionamos que por la experiencia 0,6 FI ya las estructuras se están deformando. Entonces, eh, todavía no me ha llegado tu correo. ¿Lo mandaste? ¿Sí? de hecho, justo te iba a pedir la dirección. Ya dije, Jerez Miranda, @ Gmail.com. Ya, Ya, lo envío al tiro. que quiero hacer los comentarios respecto a lo tuyo. Ya. Sí, que eso es como, yo al menos en el curso de proyecto hormigón usé como ese método para calcular las losas. Ya, sí, está bien. Si lo único que
Entonces, esto ya lo habíamos conversado en clases, de que es una forma simplificada de calcular. Y yo no me acuerdo si lo tengo en esta presentación o en la siguiente, donde empezamos a calcular. Ahí te debería haber llegado el mensaje, Eduardo. ah, Ya, entonces nosotros habíamos hecho el cálculo y habíamos llegado a ciertos esfuerzos, ¿cierto? Entonces me da 18 cada 18. A mí me daba eso, 18 cada 18. Eduardo, ¿Sí? ahí podrías explicar de nuevo por qué divides el momento de 9600 en dos. Es que no lo entendí como en ningún momento. Ya. Dejar que es mejor. Coloqué que la demostración de por qué era doblemente armada y no simplemente armada, por si acaso. Ya, pero yo le diría que estamos teniendo el problema que está muy teórico y todavía le está. Me perdí en qué parte la tiene antes o después de esto. No, después al último la parte de los... Ya, pues, sin duda tenía un 7 en esfuerzo, pero un 1 en productividad, porque hay mucho trabajo ahí y los resultados todavía están medio raros. Y yo creo que es uno de los problemas que tienen que a mí me pasa con la gente que trabajo acá, que se dan muchas vueltas y son capaces de entregar un proyecto completo sin tenerlo bueno, en vez de entregar solo una cosa, pero bien hecha. ¿Ya? Eh, ya. Entonces tú llegaste a FI10 K17, yo llegué a FI18. Veamos, el FI10. Ah, ya. Y lo que pasa es que tú acá con el espaciamiento tienes la cantidad total. Ya. Claro, Ya. Lo que quería ver antes es la armadura mínima que te dio fue esto, sí, por metro. sí, por metro. Deja revisar eso. Ya, entonces tienes 4 centímetros cuadrados. Y la pregunta, la armadura mínima que te dio, me dijiste que era FI10 a 18, ¿cierto? Sí, a ver. No, no, no. Ya, sí, FI es con el espaciamiento de 175 milímetros. Ya, entonces, lo que quiero revisar primero es tus momentos, ¿qué momentos te dieron a ti? Están ahí arribita. Son Ahí estos de están. acá, ¿cierto? Sí, tomé los negativos, los tomé, que son los del borde de la viga central, que eran como los más grandes, según yo. En la dirección 1-1, que es como la negativa. Sí, ahí está la 1-1. La combinación 1 era donde estaba todo cargado, si mal no recuerdo. Ya, Sí, ya, entonces tú tenías esto. lo tomé como acá en el borde, en este borde central, porque acá en las puntas no lo tomé por ese tema que no sabía si en verdad nosotros teníamos que hacer el refuerzo de punta de muro que se llama. Ya. Lo que pasa es que de repente es mejor gastarse un tiempo en hacer esquemas, aunque sean medio tontos, pero ya, no me quedo tan bien, pero bueno, este es un momento negativo y estos son los momentos positivos. Ya, de tu esquema, a ti te dio momento 1-1, los izquierda 3267, Sí, ese dio positivo, 3267. derecho igual. Este es el que da negativo cuando llega como la losa izquierda o izquierda, o sea, izquierda o derecha llega a la viga central, que es como que se dan los momentos más negativos.
que coincide con el diagrama. Ya, espera. Entonces tú me dices que el de acá es 3.267 Sí. kilogramos metro. Este de acá también es 3.267 kilogramos metro. Y el de acá arriba te dio 2.000. 2232,51. Ya. Eh, Después voy a revisar lo que me pidió tu compañera de cómo llegué a ciertas cosas. Esto con un pizarrón es mucho más rápido, pero bueno. Ya, entonces, revisemos. El momento 3267. Entonces, esto de acá, 3267, pero tú me dices que esto es MU, ¿cierto? Sí, MU, sí. O sea, la solicitación. Sí, lo que me llama la atención es que a mí me da 3473, pero sin aplicarlo, sin amplificar, pues tenía carga muerta, la carga muerta adicional y la viva. Entonces a mí me da un poquito más que a ti y está sin la amplificación. ¿Estás seguro que ocupaste el 1,2 y el 1,6? Eh, el 1,2 y el 1,6. ¿A qué te refieres con eso? Ah, ya, el combo. Ah, no lo sé porque como no lo cargaste tú, en verdad pensé que se hacía como lo hiciste tú. Ya, no, lo que pasa es que por eso mismo, Ah. Quizá sí, ahí me debería dar un poquito más grande. Me debería dar una armadura mucho más grande. pero estamos con valores parecidos. Entonces veamos el cálculo. Por eso, ahí Sí. tenemos 3.267 dividido 0,85 dividido la altura menos el brazo palanca por la tensión admisible. Va a dar más o menos lo que me dio abajo. Me da 9,15 centímetros cuadrados por metro, que eso es Fi 18 cada 25 más o menos. Va, qué raro. Voy a revisar bien la planilla. Sí, no, está bien, pues, pero lo que pasa es que tú tienes... échale un ojo a la planilla porque al final, muchas veces que miramos por segunda vez, vamos encontrando ciertos errores. Pero acá, como te digo, los valores yo no los amplifiqué porque no estoy calculando con estado límite último, sino que estoy tomando ASD, tensiones admisibles, ¿ya? Ya. Pero el procedimiento está bien, así como hacia abajo. Que los números son los que siempre uno tiene dudas. Lo que pasa es que lo que les recomiendo para los prediseños ocupen tensiones admisibles, que es más rápido que el estado límite último. Porque como ven acá, yo puedo calcular a mano rápido, no tengo que empezar a amplificar carga. Todo esto yo lo hice con las cargas ahí directamente. Entonces, por eso les digo, traten de hacerse monos básicos, el cálculo acá al lado siguiendo estos mismos principios. Entonces voy a repasar este cálculo como pidió la compañera. El tuyo yo creo que hay un problema filosófico que en realidad están haciendo bastante trabajo, pero están ocupando cosas que no comprenden bien conceptualmente. Entonces, yo creo que eso es lo que les cuesta más ver. Entonces, voy a repasar de nuevo este cálculo que hice acá. Tenemos esto y... Entonces, primero dije que iba a hacer un cálculo manual. Lo del cálculo manual lo voy a explicar porque me preguntó la compañera, pero después ustedes saquen los esfuerzos del modelo. Entonces, vamos a pensar que voy a calcular para una franja de 1 metro, que es una franja que está trabajando
una franja de 1 metro de ancho que se apoya acá y acá, o sea, tiene 8 metros de luz. Entonces esta franja le va a aparecer un momento positivo solamente, que es QL cuadrado octavo. Definimos las cargas. El peso propio por el hormigón es 2500 por 0,23, 575. Después uno de tabique y terminaciones, porque no me acuerdo qué definimos. Creo que son los tabiques móviles en el piso de arriba, una carga de cielos falsos y una carga de baldosa en el piso, ¿ya? Y la sobrecarga que habíamos revisado en la norma y definimos para restaurante 500 kilos, total una carga de 1200 kilos por metro cuadrado, ¿ya? Esa es la carga distribuida que está arriba de esta losa. El ancho tributario habíamos dicho que era 1, entonces la carga de 1200 kilos por metro cuadrado pasa a 1200 kilos por metro lineal. Entonces el momento, si esto trabajara como una franja de losa apoyada de un extremo a otro, es QL cuadrado octavo, la carga, 8 al cuadrado dividido 8, 9600. ¿Ya? Esto no está correcto por si acaso, pero le estoy diciendo simplificaciones mentales que... pero pasa que esta franja no está sola, ¿cierto? Porque como esta misma franja, uno podría tomar esta franja en el otro sentido. Porque una carga que se apoya acá no se va a ir hacia acá y hacia allá, se va a ir hacia acá, hacia allá, hacia acá y hacia acá. Entonces, por eso el 9600 lo divide en 2. Como les digo, esto es para hacer cálculos rápidos a mano. Si no tienen el modelo y están en obra, tienen que revisar algunas cosas que les parezcan raras, pueden hacer estas simplificaciones. Entonces, por eso llegamos a 4800 a mano, ¿ya? Entonces el área 0 es 4800 dividido 0,85 por el brazo de palanca D por 2000. Y esto de acá lo sacamos de la vuelta que nos dimos acá. Esto es bien importante que entiendan que todo tiene que ver con brazos de palanca, ¿ya? Acá hay un punto de giro, hay una distancia y hay una fuerza que está trabajando. Eso es todo lo que estamos haciendo. Y hay muchos problemas que ustedes tienen que resolver simplificándolos de esa manera, ¿ya? Entonces acá lo que nosotros definimos, la ubicación de esta fuerza es un tema físico, ¿cierto? ¿Ya? Eso se entiende, ¿cierto? Que esa fuerza tiene que estar sí o sí donde está la barra, ¿ya? Entonces la distancia entre el centro de la barra y el extremo de la sección es la sección que nosotros llamamos el D. Pero el brazo de palanca que está aplicando esto tiene un punto de giro, que es donde está la compresión. El momento es la distancia que se genera desde acá hasta la tracción. Y para tensiones admisibles nosotros hemos visto que cuando empieza una fisuración básica y la deformación todavía no es mayor, este brazo de palanca está entre 0,85 y 0,9D. Si yo esto lo empiezo a esforzar, compresión cada vez menor y se van a lograr menores, se va a correr esta distancia a 0,95D, pero esta sección ya va a estar demasiado abierta y no va a ser habitable, porque nadie quiere estar en un lugar donde las vigas están todas agrietadas. Entonces eso es una medición física que ya se ha hecho, o sea, fijando la tensión admisible entre 2000 y 2500, y este brazo estando entre 0,85 y 0,9 del D, nosotros logramos unas vigas que estén trabajando con buenas tensiones, pero todavía no empiezan a aparecer grietas, ¿ya? Entonces, ustedes tienen este ejercicio para el estado límite último. El problema del estado límite último es que ya la sección está agrietada. Entonces, por eso nosotros trabajamos con tensión admisible, donde lo que digo es, yo acepto fisuración, las tensiones no están trabajando hasta lo último, entonces generalmente con este procedimiento los esfuerzos, la cantidad de enferradura está un poco mejor,
pero si son vigas que son, que no van a presentar grandes deformaciones, ¿ya? Pero lo que quiero que entiendan de que esta fuerza de tracción, si yo defino la cantidad de acero que hay y la tensión que quiero, esto va a ser un valor que físicamente está conocido, que anda del orden de 0,85, 0,9D, ¿ya? Entonces esto, la ecuación ya dejó de tener muchas variables. Entonces, lo que sí acá estoy pensando siempre en tensión admisible, o sea, las cargas no están amplificadas, ¿ya? Entonces, para sacar el acero que necesito, el momento que me dé por los esfuerzos externos, dividido 0,85, ese 0,85 puede ser 0,85, 0,9. Le pongo 0,85 porque es un poco más conservador. Por el brazo D, por la tensión admisible, que es algo que también nosotros estamos fijando dentro de la sección. Entonces, quiero darle una vuelta de nuevo a esto. Esta explicación de acá era para que empiecen a entender de dónde vienen algunos cálculos del modelo, porque hicimos este de acá. Después dijimos, ya, pues, tomando la base que este está apoyado en un extremo en el otro extremo, la simplificación es QL cuadrado octavo. Pero la verdad es que un punto que separa acá reparte sus franjas no en estos dos lados, sino que en 4 lados. Entonces el momento debe ser aproximadamente la mitad, ¿cierto? Y después el siguiente paso que hicimos, eso no es tan así porque como esta es continua en un lado, esto es más rígido, entonces esta lleva más carga en este sentido que en esta de acá, ¿ya? Por eso es que después trabajamos con los modelos, para que hagan los cálculos exactos. Y a mí me dieron estos valores, a su compañero le dieron algunos valores similares. Y cuando tienen los modelos, ocupen la fórmula. El momento es dividido por 0,85. Si tienen que preguntar, pregunten nomás, porque yo cuando estoy compartiendo pantalla no veo ni el chat ni que alguien levanta las manos, así que interrumpan directamente. A mí me queda la duda porque, o sea, está bien que uno lo haga con tensión admisible, pero ¿por qué difiere tanto? No difiere tanto. Porque, sí, porque yo hice el diseño a capacidad y onda me da mucho menos acero que el que te dio a ti, pues. Entonces estoy como medio confundido. La verdad es que no debería diferir tanto. No sé quién habló de todo esto. César. César. Sí, Mm, pero ¿por qué pasó? Porque tú hiciste, no debería diferir tanto, pero te faltó amplificar el momento, po. Entonces el momento tuyo es mayor, debería ser 1,4 mayor, po. claro, no sé, ahí tengo que arreglar eso de los combos. Arregla eso y también la diferencia no es mucha, pero recién también les dije, les da más fierro porque ustedes con el estado límite último la sección ya entró en fluencia. ¿Entienden eso o no? La sección está agrietada y está fluyendo. Sí, ¿Sí? no, sí, eso no entiendo. Pero ¿qué quiere decir eso? O sea, imagínate a ti te digan, no, si tu casa está fluyendo. Ah, súper O seguro, sea pero que, bueno, se supone que con eso uno puede hacer hacer equilibrio y despejar los momentos. O sea, el momento de de la viga o de la losa que uno está analizando. sí, lo que pasa es que por eso es bueno que entiendan los conceptos detrás, no solo como calcular y responder la prueba. Estado de límite último, por algo se llama límite último, ¿cierto? Ya después de eso no hay más. Después de eso falla. Entonces ustedes están calculando para 0,9 de la falla, de la fluencia. Pero cuando una barra ya está en fluencia, ya está bastante estirado, ¿no? Entonces, ustedes yo creo que ni siquiera procesaron esto, pero si se fijan, yo acá tengo unas grietas y acá están dibujadas como fisuras. Y es porque acá tú estás casi que llegando a la fluencia de la barra, ¿ya? Entonces, este da un poco más de acero, tampoco es mucho, mucho más. Pero lo otro en el cálculo tuyo tienes que todavía ajustar algunos parámetros porque el momento te está dando muy bajo, ¿ya? Entonces, después de eso, revisa cuánto te da. Y como te digo, después del terremoto del 2010,
las losas que estaban muy delgadas y que estaban muy ajustadas con estado de límite último, vino una fuerza que era un poquito mayor del terremoto, que no estaba considerada en los cálculos, porque estaban considerando los pesos propios, las cargas muertas, pero vino una aceleración vertical y ya se pasaron del estado de límite último. Estaban en el límite, estaban muy bien calculadas, pero estaban en el límite. Entonces vino un esfuerzo que ellos no veían por dónde que iba a pasar y pasó, y hay varias losas que se deformaron, ¿ya? Entonces por eso nosotros Disculpa, estamos... Eduardo, ¿Sí? es que a mí me queda duda sobre el prediseño. ¿Ya? O sea, si lo que me queda duda en verdad es, ¿por qué tú hablas de que, por ejemplo, a César le da algo parecido que a ti o hay que corregir algo porque da similar? ¿En todos los casos no debería dar como más o menos el mismo diseño, siguiendo como las tablas y todo eso? ¿O igual, dependiendo de cómo uno distribuya o cómo dimensione, puede variar? Es que eso, como que estoy muy confundido con la parte del prediseño. Ya, a ver, ¿a qué le llamamos prediseño? En general, una losa de 23 centímetros deberían darle a enfierraduras todas parecidas. Será FI 16 a 20, 18 a 20, pero FI 10 cada 20 no va a ser, ¿ya? Si te fijas, está cercano Ya. a la enfierradura mínima, ¿cierto? En el cálculo de César. Ujú. Ahora, estoy diciendo esto, César, pero no es que seáis mal calculista y todos te apuntemos a ti. Es porque tienen que empezar a acostumbrarse más, tienen que tener más experiencia. Una losa de 8 metros de largo, con FI 10 cada 18, no está bien, ¿ya? Puede que el cálculo les diga que esté bien, pero la verdad es que ya está llegando la afluencia, si revisamos las deformaciones probablemente estén pasadas, ¿ya? Entonces, en la primera vuelta, la simplificación que hizo César acá a mí no me parece mal. Está aplicando más o menos lo mismo. 0,9D es similar al D menos a medio. Entonces, esa simplificación me parece bien. Él sí tiene el problema 1 de que no amplificó las cargas. Entonces, si calcula en el RFD, calcula en el RFD. ¿Ya? Yo te digo, esto acá te debería empezar a cambiar la fuerza. Entonces te va a dar más enfierradura, ¿cierto, César? Sí, le debería dar más enfierradura. De hecho, ahora estoy cambiándolo para ver si me da. Porque como tengo la planilla hecha, solamente cambio el momento nomás. Ya. Pero sí pasa de que yo le... Entonces las enfierraduras van a estar similares, pero las de César todavía van a estar más bajas. Para que esto De sea exactamente 1260. igual, Sí, acá, en tensiones admisibles, el admisible por norma máximo es 0,6 FI. Los que hicieron el curso de diseño en acero se van a acordar que en el RFD es 0,9 FI y en ASD es 0,6 FI. Si yo ocupo exactamente 0,6 FI, los valores deberían ser similares, ¿ya? Pero lo que le estamos diciendo es que la tensión admisible es 0,6 FI. Si bien está correcto por norma, no te va a generar una estructura que te va a empezar a generar estructuras muy flexibles, va a tener mucha deformación. Entonces 0,6 FI para el 4200 es 5520, ¿ya? Entonces nosotros estamos diciendo, eso contrólenlo y para vigas, por ejemplo, bájenlo a 2000 kilogramos por centímetro cuadrado, en vez de 2520. 2520 dividido 2000, o sea, te va a dar probablemente el diseño este que le estoy mostrando yo acá, va a tener un 25 más de enfierradura que el diseño de César, ¿ya? Y que el diseño de ustedes si trabajan en el RFD. Entonces, ahí es lo importante que se den cuenta de que cuando trabajan, ustedes están admitiendo llegar al 0,9 de la afluencia. Entonces, cuando están a 0,9 de la afluencia, ya hay deformaciones importantes en viga y losa, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener claro. Hoy en día ustedes no tienen experiencia, no han diseñado y no han visto cómo se comportan sus estructuras a través de los años, ¿ya? Entonces ustedes se están quedando con lo que se les enseñó en clases, que se les enseñó el ACI de cierta forma, ¿ya? Pero nosotros hemos tenido varias veces problemas de revisar casos en que las losas se están fisurando, las deformaciones son bastante altas,
Y por un lado el ingeniero calculista se define diciendo, o sea, se defiende diciendo, en el ACI dice que se aceptan las estructuras, que el hormigón trabaja agrietado y fisurado y se aceptan estas estructuras. Pero después el dueño cuando reclama dice, bueno, pero es que yo no quiero eso, yo no sé del ACI, usted es mi experto, mi profesional que me asesora. Al final, Eduardo, ¿sí? perdón por interrumpir, pero Sí, no, sabéis que dale. ahí me dio el área de acero, pero sabes que hay algo que quizá haya que comentar. Es que me dan los 925 milímetros cuadrados por metro, ¿Sí? pero tomando el momento máximo, que eso está como en la punta como de la losa. No ¿Ya? sé si ¿Sí? puedes verlo como en tu pantalla ese momento. ¿Quieres compartir o...? Si quieres comparto, Sí, no tengo comparte. problema. Ahí Disculpa, no, Eduardo, no. antes de que vean eso, yo tengo otra duda. Las dimensiones que se ocupan son esas mismas que estaban en ese dibujo y lo que nosotros tenemos que diseñar son las vigas, pilares y losas no solamente. Por ahora las losas y las ¿Eso es vigas. correcto? Sí, Losas y vigas. losas y vigas. A mí lo que me interesa, lo de César es un súper buen trabajo, pero me interesa un poco más que me muestren una sección con, ya, esto tiene Fi 18 cada 20 y las vigas tienen 5 Fi 18, algo por el estilo. Y me dibujen la sección. Y después poner el diseño en etapas. Sí, sí, no me importa tanto el diseño lo tienen que hacer porque tienen que llegar con los números de alguna forma, pero ¿cómo se llama esto? Lo que más me interesa es que ustedes sean capaces, porque ¿quién cree ustedes que construye los edificios? ¿Te refieres así como un calculista? ¿O qué? Sí, en general, hay equipos de trabajo los que hicieron práctica, hay una oficina técnica que se ven que se hagan las cosas, pero finalmente el enfierrador no es alguien que estuvo 6 años en la universidad. El que dobla el fierro hoy en día puede ser una máquina, pero lo más probable es que a una hora menor sea una persona, un viejito, como les dice uno, que está doblando los fierros y uno le pasa un esquema. Entonces cuando ustedes le transmitan esta información a la gente, no pueden entregar una memoria de cálculo, tienen que entregar esquemas donde alguien mire y sepa que son 8F18 de cierto largo. Ujú. Sí, eso es lo que me interesa más. No, a mí me pasó la otra vez que un galpón que hicimos, nos habían pedido que hiciera lo más barato posible, perfecto, lo hicimos lo más barato posible, pero después querían hacer un puente grúa. Entonces yo les dije, oye, no se puede. Entonces la empresa que arrendó el local quería el puente grúa, entonces diseñaron una estructura independiente. Pero a mí me dio risa de que me mandaban a mí la estructura para ver mi opinión. Yo le dije, ya, perfecto, pero me mandaban una memoria de cálculo. Entonces, yo la puedo revisar porque soy una persona que estudió 6 años en ingeniería, después llevo 10 años trabajando, haciendo memorias de cálculo, entonces yo la veo y miro las cosas. Pero esto hay que mandarlo a construir, entonces el que va a construir no va a revisar una memoria de cálculo de 50 hojas con cálculos como los que estamos conversando ahora, ¿o sí? ¿Qué necesita? La información lo más simple posible. O sea, la sección del pilar es tanto, los pernos de anclaje son tanto. No le interesa a él cómo llegaste a ese número, porque su pega no es revisarte, su pega es construirla. ¿Ya? Su pega es el equivalente a trabajo, por si acaso está nuestro compañero colombiano ahí. Di César. Bueno, es que acá, por ejemplo, si uno toma los momentos acá, los negativos, ¿Mm? obviamente quedan a dar chiquititos. Pero si uno va subiendo acá, por ejemplo, si yo me paro acá a tomar el esfuerzo, ahí sí me da una enferradura más grande. Pero, por ejemplo, si me paro acá, me da un momento de 9000. Pero es por lo razonable, porque esta viga empotra como las dos losas, entonces Sí, ojo, que es muy singular. este tema lo conversamos la vez anterior porque también está variando dependiendo de la viga que tú estás poniendo, porque si pones una viga más rígida, este momento se te va a repartir mejor. ¿Ya? Lo que yo te recomiendo en ese caso es que hagas el diseño para una franja representativa y es lo que uno hace en la vida real, o sea, y estas que están concentrando tensiones les coloca refuerzo. Claro, porque ahí en la envolvente ya más o menos acá me da 2700 y algo, entonces ahí no llego. Pero si me paro acá,
Entonces, Ahí por sí eso, llego a los 900 y algo. Porque en el fondo igual no sé qué tan factible sea como colocarle refuerzo de losa en esa zona. voy a mostrar un ejemplo y yo creo que con eso cerramos la clase de hoy. Espero que me funcione porque este archivo Mm. siempre se me queda pegado, pero es el que tengo en la cabeza de... Sí, en el fondo si coloco ese acero ahí, o sea, si coloco ese momento ahí sí me da. Entonces igual como que una cosa casi de interpretación del modelo. Bueno, en general estaba concentrado abriendo el archivo, entonces no entendí muy bien tus palabras, pero todo lo que hagan ustedes, más que interpretación del modelo, es aplicar el criterio de ustedes. Si los diseños son de ustedes, ustedes van a ser los responsables. Eh, a ver, espero que no se me quede pegado este archivo, que como les digo, siempre se me andaba pegando. Ya, si se fijan, acá hay una enferradura inferior, superior, inferior, pero cuando esto está llegando al pilar, se entiende que esto está empotrando. Es parecido a lo que te está ocurriendo a ti, ¿cierto? Sí, Entonces, acá nosotros pusimos una cantidad de enferradura que, con lo que logramos cubrir eso. ¿Ya? Entonces, diseña para una sección generalizada. En este minuto, me interesa que les quede bastante claro lo que les comenté. Cuando ustedes diseñen, no van a... la gente que termina poniendo esto en obra no es un ingeniero que tiene 5 años de estudio, puede ser el jornal que entró la semana pasada y en realidad el gallo antes vendía zapatillas, no sé. Entonces uno tiene que entregar los planos de la forma más simplificada posible. No traten de optimizar cada sección. Tomen una sección representativa, coloquen las enferraduras que les da y quizás acá colocan unos refuerzos. ¿Ya? Entonces en ese sentido quizás voy a colocar amarillo. Cuando dices refuerzo, Eduardo, ¿te referías a los suplex que pone? Sí. Entonces, por ejemplo, esto ponte que te da FI 1820. Entonces colocas FI 1820, perfecto. Pero si no te alcanza, en este sector podrías poner más FI 1820. Y ahí alcanzas la enferradura. Se entiende lo que está pasando, ¿cierto? Esta parte que hay más momentos están más tupidas. Y acá que hay menos están un poquito menos tupidas. Entonces uno le dice, mire, acá ponga FI 1820 y justo acá arriba me pone dos más, por decirlo por el estilo. ¿Ya? Eso, yo creo que no quiero alargar mucho más la clase porque yo creo que vamos a tener que hacer una segunda revisión de diseño porque no sé si pueden avanzar un poco con esto. Me da la impresión de que todavía van a quedar un poco perdidos, ¿ya? Sí, la verdad es que personalmente no sé si me sirvió tanto la clase de hoy. Ya. Igual tengo como mucha duda todavía. Sí, lo que pasa es que, de nuevo, tienen que entender algo. No es responsabilidad de este curso que ustedes sepan o no calcular hormigón. ¿Entienden eso, cierto? Sí, 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 estoy muy claro de eso. Ustedes ya salieron del curso de diseño de hormigón armado, entonces yo lo que les pediría es que cambien un poco la mentalidad en ese sentido, que no lo tomen como un reto, sino que cuando hagan los